No puedes estar hablando en serio, hermano. Después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿me vas a creer a mí o a tu paranoia? Esas palabras salieron de la boca de Diego mientras sostenía una cerveza en mi sala. Mi sala, la misma sala donde habíamos visto 1000 partidos juntos, donde habíamos celebrado ascensos, cumpleaños, nacimientos. La misma sala donde yo acababa de descubrir que mi mejor amigo, desde los 16 años, era la persona que más daño me había hecho en la vida. Estábamos los dos solos. Mi esposa había llevado a los niños a casa de su madre. Diego había venido porque le dije que necesitaba hablar, que tenía algo importante que mostrarle, pero lo que él no sabía era que yo ya lo sabía todo. Cada movimiento, cada mentira, cada traición. El sonido de la cerveza al abrirse todavía resonaba en mis oídos. Ese sonido que durante 20 años había significado hermandad. Ahora solo me recordaba cuántas veces había estado ciego. Diego tomó un trago. Sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. Pero ahora, sentado frente a él con mi teléfono en el bolsillo lleno de pruebas que lo hundirían, esa sonrisa me parecía obscena. «Sebastián, hermano», dijo, dejando la cerveza sobre la mesa. «No sé qué te dijeron, pero conóceme. 20 años, compa. 20 años no pueden ser mentira». Lo observé en silencio, buscando algo real, algo que me dijera que todo esto era un malentendido, que mi mejor amigo no había pasado los últimos 2 años robándome, que no me había llamado idiota a mis espaldas, pero no encontré nada. «¿Sabes qué es lo peor, Diego?», le dije. Él frunció el ceño. «Lo peor de todo esto es que hace una semana, cuando descubrí lo que estabas haciendo, todavía quería creer que había una explicación, porque eso es lo que hacen los hermanos, ¿verdad?». Diego se inclinó hacia adelante. «Sebastián, no sé de qué estás hablando, pero...». «430,000 pesos», lo interrumpí. Se quedó paralizado. «Esa es la cantidad que me robaste en 2 años. La cantidad que desviaste a una empresa fantasma mientras yo trabajaba 14 horas al día creyendo que estábamos construyendo algo juntos». Diego soltó la cerveza. Intentó reír. «Sebastián, es mentira. Alguien te está manipulando, hermano». «Nadie me está manipulando. Yo mismo lo descubrí. Yo mismo te seguí. Yo mismo vi tu casa nueva, la casa que compraste con mi dinero». Diego dio un paso atrás. Yo puedo explicarlo». «No», lo corté. «Ya no quiero tus explicaciones. Ahora vas a escuchar la verdad. Y lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Porque no se trataba solo de dinero. No se trataba solo de mi negocio. Se trataba de confianza, de hermandad, de 20 años de amistad que él había convertido en una farsa. Lo que descubrí cuando fingí ese viaje de negocios fue algo que ningún hombre debería tener que ver. Y lo que hice después fue justicia. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país o ciudad me estás escuchando? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Mi nombre es Sebastián Ortega. Tengo 39 años. Soy dueño de una empresa de logística y distribución que fundé hace 12 años en Guadalajara. Empecé con un solo camión de carga. Hoy tengo una flota de 18 unidades, 8 empleados directos y contratos con 3 cadenas comerciales importantes. No soy millonario, pero construí algo sólido. Algo que me costó sangre, noches sin dormir y años de sacrificio. Mi día empezaba a las 5 de la mañana. Revisaba rutas, coordinaba entregas, resolvía problemas con clientes. Llegaba a casa a las 7 de la noche. Cenaba con mi esposa Carolina y mis 2 hijos, Lucas de 11 años y Sofía de 8. Los fines de semana trataba de desconectarme, pero cualquiera que tenga un negocio sabe que nunca desconectas del todo. Siempre hay una llamada, siempre hay un problema, siempre hay algo que resolver. Y en todo este tiempo, en cada momento difícil, en cada decisión importante, hubo una persona que estuvo ahí desde el principio. Diego Salazar.
mi mejor amigo desde los 16 años. Nos conocimos en la preparatoria. Él era el típico chavo carismático que caía bien a todos. Yo era más serio, más callado, pero conectamos, nos hicimos hermanos. Cuando mi padre murió, Diego fue quien me acompañó todas las noches en el hospital. Cuando me casé, él fue mi padrino. Cuando nació Lucas, él fue el primero en visitarme. Y cuando decidí emprender mi negocio hace 12 años, él me dijo: cuenta conmigo para lo que necesites, hermano. Si esto despega, despega para los dos. Diego siempre tuvo esa energía, esa capacidad de hacerte sentir que todo iba a salir bien. Trabajaba en ventas para una empresa de refacciones automotrices. Ganaba bien, no tanto como yo, pero tenía una vida cómoda. Nunca se casó. Decía que no era para él, que prefería su libertad, y yo lo respetaba, cada quien con su vida. Durante años, Diego fue parte de mi familia. Venía a mi casa 2, 3 veces por semana. Cenaba con nosotros, jugaba con mis hijos. Carolina lo quería como a un hermano. Mis hijos lo llamaban tío Diego, y yo confiaba en él más que en nadie. Hace 2 años, cuando mi negocio empezó a crecer más rápido, le ofrecí un puesto. Necesitaba a alguien que manejara las relaciones con clientes nuevos, alguien con carisma, alguien en quien pudiera confiar. Diego aceptó sin pensarlo. Le pagaba bien, mejor que en su empresa anterior. Y él estaba agradecido, o eso parecía. Los primeros meses fueron perfectos. Diego conseguía contratos. Los clientes lo adoraban. Todo fluía. Yo me sentía bendecido. Tenía un negocio sólido, una familia que me amaba y mi mejor amigo trabajando a mi lado. ¿Qué más podía pedir? Pero hace 6 meses, algo empezó a cambiar. El primer signo fue sutil, casi imperceptible. Un viernes por la tarde, revisando los estados de cuenta del negocio, noté algo extraño. Había un gasto de 12,000 pesos etiquetado como comida con cliente. Le pregunté a Diego por mensaje: compa, ¿qué cliente fue el de los 12,000 pesos del jueves? Me respondió 2 horas después: ah, sí, fue el de la cadena de ferreterías. Nos fuimos a un lugar nice para cerrar el contrato. Ya sabes cómo es esto. No le di más vueltas. Pero algo no me cuadraba. 12,000 pesos en una comida me parecía excesivo, incluso para cerrar un buen contrato. 2 semanas después volví a notar gastos altos. Esta vez fueron 8,000 pesos en gasolina y viáticos. Le pregunté de nuevo. Diego me dijo que había tenido que ir a Colima para visitar un cliente potencial, que valía la pena. Que estábamos a punto de cerrar algo grande. Yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi hermano. Pero las semanas pasaron y los gastos siguieron subiendo. Nada escandaloso. Nada que gritara fraude, pero sí lo suficiente como para que empezara a sentir una incomodidad en el pecho. Una vocecita que me decía: revisa más a fondo. Un martes por la mañana, Diego llegó tarde a la oficina. Eso no era normal. Él siempre era puntual. Cuando entró, traía lentes oscuros y una sonrisa cansada. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, hermano, solo me desvelé un poco. ¿Fiesta? Algo así, respondió sin dar más detalles. Esa misma tarde, uno de mis choferes, un hombre mayor llamado Don Héctor, me buscó en privado. Patrón, ¿puedo hablar con usted un momento? Nos sentamos en mi oficina. Don Héctor tenía cara de preocupación. No sé si deba decirle esto, pero el otro día vi a don Diego en un restaurante. Estaba con un señor que yo no conocía y parecían estar discutiendo algo serio. Como negocios, pero no sé. Me pareció raro. ¿Por qué te pareció raro, Héctor? Porque cuando me vio se puso nervioso. Me saludó, pero rápido, y el otro señor se levantó y se fue. Me quedé pensando, ¿por qué Diego estaría nervioso de que lo vieran con alguien? Si era un cliente, ¿qué tenía de malo? ¿Recuerdas cómo era el señor? Como de 50 años. Traje caro, camioneta blindada afuera del restaurante. Eso me inquietó, pero no dije nada. Solo le agradecí a Héctor y le pedí discreción. Esa noche, en la cena, Carolina notó que estaba distraído. ¿Qué te pasa, amor? Nada.
Solo trabajo. ¿Seguro? Te veo preocupado. No quise preocuparla, así que solo sonreí y cambié de tema. Pero por dentro, algo había cambiado. Empecé a observar más. Los movimientos de Diego, sus horarios, sus explicaciones, y mientras más observaba, más cosas raras encontraba. Llegaba tarde, salía temprano, siempre con excusas. Siempre con esa sonrisa que antes me tranquilizaba, pero que ahora empezaba a molestarme. Una tarde, mientras revisaba los contratos que él había cerrado en los últimos meses, noté algo extraño. Los montos que los clientes me pagaban no coincidían exactamente con las cotizaciones que Diego me había mostrado. Faltaban 1,000 pesos aquí, 2,000 allá. Nada enorme, pero sumado, eran casi 30,000 pesos en 3 meses. Le pregunté directamente: Diego, ¿por qué hay diferencias entre las cotizaciones y los pagos? Él ni siquiera se inmutó. Es que algunos clientes pidieron descuentos de último momento, para cerrar más rápido. Ya sabes cómo es. A veces hay que ceder un poco. Sonaba lógico, pero algo en su tono de voz no me convenció. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo con Carolina a mi lado, y por primera vez en 20 años me pregunté: ¿realmente conozco a Diego? 2 días después, tomé una decisión. Le dije a Diego que tenía que viajar a Monterrey por una semana, que un cliente grande quería reunirse conmigo, que era una oportunidad que no podía dejar pasar. Él me deseó suerte. Me dijo que cuidaría todo mientras yo no estuviera, pero yo no iba a viajar a ningún lado. Iba a quedarme en Guadalajara, en silencio, observando. Porque algo me decía que si Diego creía que yo no estaba, iba a mostrar su verdadero rostro. Y tenía razón. Lo que descubrí en esa semana destrozó todo lo que creía saber sobre mi mejor amigo. El lunes por la mañana me despedí de Carolina y los niños como si realmente me fuera a Monterrey. Metí una maleta en la camioneta, les di un beso, les dije que volvería el viernes y me fui. Pero no salí de la ciudad. Manejé hasta un hotel discreto en otra colonia. Uno de esos lugares donde nadie hace preguntas. Renté una habitación por una semana. Pagué en efectivo y me instalé ahí con mi laptop, mi teléfono y una determinación que no había sentido en años. Tenía acceso remoto a las cámaras de seguridad de la oficina. Las había instalado hacía 2 años por cuestiones de seguro. Nunca pensé que las usaría para esto. Pero ahí estaba yo, sentado en una cama de hotel, mirando la pantalla, esperando. El martes por la mañana Diego llegó a la oficina a las 9. Normal, saludó a los empleados, se sirvió un café, se sentó en su escritorio. Todo parecía rutinario, pero a las 11 de la mañana salió. Le dijo a la secretaria que iba a una reunión con un cliente, que volvería en 2 horas. Yo sabía que eso era mentira, porque no había ninguna reunión agendada. Tomé las llaves de un auto rentado que había conseguido el día anterior y lo seguí. Diego manejó hasta una zona residencial al norte de la ciudad, un fraccionamiento de clase media alta, casas bonitas, jardines cuidados, portón con seguridad privada. Se estacionó frente a una casa de 2 pisos con fachada moderna, color gris con detalles en madera, jardín impecable. Bajó de su auto, sacó una llave de su bolsillo y entró a la casa, como si fuera su casa. Me quedé paralizado en el auto, estacionado a media cuadra, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Diego tenía una llave de esa casa. ¿De quién era esa casa? Esperé 1 hora, luego 2. A las 2 de la tarde, Diego salió. Traía la misma ropa, la misma sonrisa. Subió a su auto y regresó a la oficina. Yo me quedé ahí, mirando la casa. Necesitaba saber qué había adentro. Bajé del auto. Caminé hasta la puerta. Toqué el timbre. Nadie respondió. Rodeé la casa por el costado. Había una ventana con las cortinas abiertas. Me asomé, y lo que vi me heló la sangre. Adentro había muebles nuevos, una sala elegante, una pantalla enorme, todo decorado con gusto. En la mesa del comedor había papeles. Me acerqué más tratando de leer algo. Y entonces vi un sobre, con mi logo, el logo de mi empresa.
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Esa casa estaba relacionada con mi negocio. Volví al auto, temblando. Saqué el teléfono. Busqué la dirección en el registro público de propiedades y lo que encontré fue como un puñetazo en el estómago. La casa estaba a nombre de una empresa fantasma, una empresa que yo no conocía, pero al revisar más a fondo encontré algo peor. Esa empresa fantasma tenía una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria entraban depósitos regulares de mis clientes, de los mismos clientes que Diego supuestamente había conseguido para mi empresa, pero el dinero no entraba a mi cuenta. Entraba a la cuenta de esa empresa fantasma y de ahí desaparecía. Me quedé sentado en el auto, con el teléfono en las manos, sin poder respirar. El aire acondicionado estaba encendido, pero yo sentía calor, un calor sofocante que me subía desde el pecho hasta la garganta. Diego no solo me estaba robando, Diego había creado una empresa paralela, usando mi nombre, usando mis contactos, usando la confianza que yo le había dado, y llevaba meses desviando dinero. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. Si cada cliente pagaba de más entre 1,000 y 3,000 pesos, y Diego había cerrado unos 20 contratos en los últimos 6 meses, estábamos hablando de más de 200,000 pesos. 200,000 pesos que él se había robado, que había usado para comprarse esa casa, para vivir una vida que yo estaba financiando sin saberlo. Cerré los ojos, respiré hondo y sentí cómo algo dentro de mí se rompía. No era solo el dinero, era la traición. 20 años de amistad, 20 años en los que yo había confiado en él más que en nadie, en los que lo había defendido, en los que lo había considerado mi hermano, y él me había estado robando. Volví al hotel, subí a la habitación, me senté en la cama y lloré, no como un hombre que está triste, sino como un hombre que acaba de perder algo que creía sagrado. Pero mientras lloraba, algo más empezó a crecer dentro de mí. No era solo dolor, era claridad y rabia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, con las luces de la calle filtrándose por la ventana, y entendí algo. Diego había cometido un error. Pensaba que yo estaba en Monterrey. Pensaba que tenía una semana libre para hacer lo que quisiera. Pensaba que yo confiaba en él. Pero yo estaba aquí, viendo, grabando, documentando. Y lo que él no sabía era que yo no iba a quedarme callado. En ese momento supe que no podía quedarme callado. No por el dinero, sino porque un hombre que traiciona a su hermano no merece piedad. Y yo iba a asegurarme de que Diego pagara por cada mentira, por cada peso robado, por cada vez que me miró a los ojos y fingió ser mi amigo. El miércoles por la mañana, mientras Diego seguía creyendo que yo estaba en Monterrey, me reuní con alguien que me recomendó un cliente hacía años, licenciado Mario Campos, 52 años, abogado penalista especializado en fraude empresarial y delitos financieros. Su oficina estaba en una torre corporativa en Puerta de Hierro, elegante pero sobria, paredes grises, escritorio de madera oscura, diplomas enmarcados. Cuando entré, me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que había visto miles de casos como el mío. Sebastián, ¿verdad? Siéntate, cuéntame qué está pasando. Me senté frente a él y por primera vez en días dije en voz alta lo que había descubierto. Mi socio, mi mejor amigo desde hace 20 años, creó una empresa fantasma usando mis contactos. Está desviando dinero de mis clientes a una cuenta que yo no controlo. Tiene una casa que compró con ese dinero y lleva meses haciéndolo. Mario Campos no se inmutó. Sacó una libreta y empezó a tomar notas con letra pequeña y ordenada. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? 2 años. Él maneja ventas y relaciones con clientes. ¿Tienes contrato firmado con él? Sí, es empleado de nómina. Con prestaciones. Todo en regla. ¿Tiene acceso a cuentas bancarias de la empresa? No directamente, pero él es quien cierra los contratos. Él recibe los pagos iniciales. Luego supuestamente los deposita en la cuenta de la empresa. Mario asintió, escribiendo rápido. ¿Tienes evidencia de los desvíos?
Tengo estados de cuenta, cotizaciones que no coinciden con los pagos, y tengo la dirección de la casa que compró. Está a nombre de una empresa fantasma, pero puedo rastrear los depósitos. Mario dejó la pluma sobre el escritorio y me miró directo a los ojos. Sebastián, esto es fraude, peculado, desvío de recursos. Pero necesito que entiendas algo. Si queremos proceder legalmente, necesitamos pruebas sólidas, no solo sospechas. Necesito documentos, registros bancarios, grabaciones si es posible, y necesito que no hagas nada que pueda comprometer el caso. ¿Cómo qué? No lo confrontes todavía, no le digas que sabes, no cambies tu comportamiento. Necesitamos que siga actuando normal mientras reunimos todo. Si sospecha, puede destruir evidencia, puede vaciar cuentas, puede desaparecer. Asentí. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame una semana. Voy a contratar a un perito contable. Vamos a revisar cada transacción de los últimos 2 años. Vamos a rastrear cada peso. Y cuando tengamos todo, vamos directo con la fiscalía. ¿Cuánto me va a costar? El perito cobra 25,000 pesos. Mis honorarios son 50,000 por el proceso completo. Si recuperamos el dinero, puedes descontar los honorarios de lo recuperado. 75,000 pesos. No era barato. Pero esto no era sobre dinero. Era sobre justicia. Hagámoslo. Mario extendió la mano. Vamos a hundirlo, Sebastián, pero con la ley, no con emociones. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en días. Control. Esa misma tarde, contraté a un investigador privado. No porque Mario me lo pidiera, sino porque yo necesitaba saber más. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la traición. Su nombre era Rogelio Ávila, 43 años, exagente de la policía ministerial. Ahora trabajaba de forma independiente. Me costó 4,000 pesos la consulta inicial, más 6,000 por semana de seguimiento. Nos reunimos en un café discreto en Chapalita. Llegó con ropa casual, gorra, nada que llamara la atención. Profesional. Muéstrame lo que tienes, me dijo. Le pasé toda la información, fotos de la casa, la dirección, capturas de pantalla de los registros de la empresa fantasma, el nombre de Diego, sus horarios. Rogelio revisó todo en silencio. Luego asintió. Esto es suficiente para empezar. Voy a seguirlo durante una semana. Voy a documentar cada movimiento, cada persona con la que se reúna, cada lugar que visite. Si hay más gente involucrada, lo vamos a saber. ¿Crees que haya más gente? Siempre hay más gente. Nadie monta una operación así solo. Alguien le ayudó con la empresa fantasma. Alguien le ayudó con los papeles. Alguien le ayudó a lavar el dinero. Y vamos a descubrir quién es. Le di un adelanto de 10,000 pesos. Me dio un número de contacto cifrado y me dijo, no hagas nada hasta que yo te entregue el reporte. Actúa normal, sigue con tu vida. Si él sospecha, perdemos ventaja. Tenía razón. Así que el jueves por la mañana llamé a Diego. ¿Cómo va todo, compa?, le pregunté, forzando un tono relajado. Todo bien, hermano. Todo bajo control. ¿Cómo vas tú? Bien. La reunión está saliendo mejor de lo esperado. Creo que vamos a cerrar algo grande. Qué chingón, Sebas, te lo mereces. Esa palabra, te lo mereces. Saliendo de la boca del hombre que me estaba robando. Me mordí la lengua. Respiré hondo. Oye, Diego, ¿todo en orden con los clientes? Sí, todo tranquilo. No te preocupes, disfruta tu viaje. Colgué. Cerré los ojos. Conté hasta 10 y seguí con el plan. Durante los siguientes días recibí actualizaciones de Rogelio. Me mandaba fotos, videos, reportes detallados. Diego no solo iba a la casa del fraccionamiento, también se reunía con un contador en un despacho del centro. Un tal Gerardo Ruiz, 38 años, especialista en contabilidad fiscal. Claramente, el que le había ayudado a montar la empresa fantasma. Rogelio también descubrió algo más perturbador. Diego se reunía 2 veces por semana con un hombre en sus 50s. Traje caro, camioneta blindada, el mismo hombre que don Héctor había visto meses atrás. Su nombre era Ernesto Villalobos, dueño de una red de ferreterías en el Bajío.
Uno de mis clientes más grandes. ¿Por qué Diego se reunía con él a escondidas? Rogelio me mandó un video. En él se veía a Diego y Ernesto saliendo de un restaurante. Ernesto le daba un sobre. Diego lo guardaba en su saco. Se daban la mano. Sonreían. Mi sangre hirvió. Diego no solo me estaba robando directamente, también estaba recibiendo comisiones de mis clientes. Probablemente a cambio de descuentos no autorizados o de información privilegiada. Era peor de lo que imaginaba. El viernes por la tarde, Mario Campos me llamó. Sebastián, tengo el reporte del perito. Necesito que vengas a la oficina. Llegué en menos de 30 minutos. Mario tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Siéntate, esto es fuerte. Abrió la carpeta. Adentro había hojas y hojas de análisis contable, movimientos bancarios, facturas falsas, depósitos cruzados. Tu amigo lleva 2 años desviando dinero. No solo de los contratos nuevos, también infló precios en contratos viejos, creó facturas duplicadas, cobró a clientes por servicios que nunca se dieron y todo lo mandó a la cuenta de la empresa fantasma. ¿Cuánto? Mario me miró con seriedad. 430,000 pesos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. 430,000 pesos. Casi $500,000 de pesos que Diego me había robado en 2 años. Dinero que yo creí que estaba reinvirtiendo en la empresa. Dinero que usé para pagar nóminas, combustible, mantenimiento, mientras él se compraba una casa y vivía como rey. Mario continuó. Tengo todo documentado. Tenemos pruebas suficientes para presentar una denuncia penal. Fraude agravado, peculado, falsificación de documentos. Está viendo entre 5 y 10 años de cárcel si esto avanza. Me quedé en silencio, procesando. 10 años de cárcel. Diego, mi hermano, mi compadre. Pero ya no era mi hermano. Era un ladrón. Mario cerró la carpeta. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres hacer? Lo miré directo a los ojos. Quiero que pague. Pero no solo con cárcel. Quiero que todos sepan quién es. Quiero que pierda todo, como yo perdí la confianza que le di. Mario asintió lentamente. Entonces necesitamos ser estratégicos. Vamos a presentar la denuncia. Pero antes, vamos a asegurarnos de que no pueda huir. Vamos a congelar sus cuentas. Vamos a embargar la casa. Y vamos a hacer esto de forma que él no tenga tiempo de reaccionar. ¿Cuándo? El lunes. Vas a regresar de tu viaje. Vas a actuar normal. Y el martes en la mañana, cuando él llegue a la oficina, la autoridad va a estar esperándolo. Salí de esa oficina con el reporte bajo el brazo y con algo que no había sentido en toda la semana, paz. Porque ya no estaba solo en esto. Ya no era la víctima. Ahora era el cazador. Y Diego ni siquiera sabía que la trampa ya estaba lista. El lunes por la tarde regresé a casa. Carolina y los niños me recibieron con abrazos. Lucas me preguntó cómo había ido el viaje. Le dije que muy bien, que habíamos cerrado un contrato importante. Sofía me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Yo sonreí, actué normal, pero por dentro mi cabeza no dejaba de repasar lo que iba a pasar al día siguiente. Esa noche cené con mi familia, vi una película con los niños. Me acosté temprano, pero no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Diego, su sonrisa, sus mentiras, sus 20 años de hermandad que resultaron ser puro teatro. El martes por la mañana me levanté a las 5:30, me bañé, me vestí con traje, algo que no hacía seguido, pero ese día era especial. Ese día era justicia. Antes de salir llamé a todos mis empleados. Les dije que necesitaba que estuvieran en la oficina a las 9 en punto, que tenía un anuncio importante que hacer, que era urgente. Nadie preguntó nada, solo dijeron que sí. También llamé a 3 personas más, mi contador principal, Raúl, mi abogado, Mario Campos, y 2 agentes de la Fiscalía Estatal que Mario había coordinado para estar presentes. A las 8:30 de la mañana, todos estaban en la sala de juntas de mi oficina, menos Diego. Él no sabía nada. Seguía creyendo que todo estaba bajo control. A las 9 en punto, Diego llegó, con su sonrisa de siempre, con su café en la mano.
Saludó a todos. Buenos días, equipo, ¿qué onda? ¿Por qué la junta sorpresa? Yo estaba de pie al frente de la sala, con los brazos cruzados, mirándolo fijamente. Siéntate, Diego. Él notó algo raro en mi tono. Su sonrisa se congeló por un segundo, pero rápidamente se recuperó. Claro, hermano, ¿todo bien? Siéntate. Se sentó. Todos los demás también. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Caminé hasta el proyector. Conecté mi laptop. Y en la pantalla apareció la primera diapositiva. Una foto de la casa en el fraccionamiento. Diego se puso pálido. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Esta, dije con calma, es la casa que compraste con el dinero que me robaste. El silencio en la sala se volvió pesado. Mis empleados se miraron entre sí. Raúl, mi contador, se inclinó hacia adelante. Los agentes de la fiscalía sacaron sus libretas. Diego intentó reír. Una risa nerviosa, forzada. Sebastián, ¿de qué estás hablando? ¿Qué casa? Yo no tengo ninguna casa. Cambié de diapositiva. Ahora aparecía el registro público de la propiedad, con el nombre de la empresa fantasma, y debajo un análisis del perito contable mostrando cómo los depósitos a esa empresa provenían de mis clientes. Esta casa está a nombre de una empresa que tú creaste, una empresa que usaste para desviar dinero de mis clientes durante 2 años, dinero que nunca entró a las cuentas de mi negocio, dinero que tú te quedaste. Diego se puso de pie, rápido, defensivo. Eso es mentira. No sé de qué estás hablando. Alguien te está mintiendo, Sebastián. ¿Alguien me está mintiendo?, repetí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Cambié de diapositiva. Ahora aparecían capturas de pantalla de los estados de cuenta, transferencias entrantes, fechas, montos, todo destacado en amarillo. Estos son los depósitos que hicieron nuestros clientes, depósitos que tú recibiste, depósitos que nunca reportaste, depósitos que desviaste a tu cuenta personal. Diego empezó a sudar. Se aflojó la corbata. Sebastián, esto es un malentendido. Déjame explicarte. No, lo interrumpí. Ya no quiero tus explicaciones. Tuve una semana completa para escuchar tus mentiras. Ahora vas a escuchar la verdad. Cambié de diapositiva. Fotos de Diego entrando a la casa. Fotos de Diego reuniéndose con el contador Gerardo Ruiz. Fotos de Diego recibiendo un sobre de Ernesto Villalobos, mi cliente. Durante los últimos 2 años no solo me robaste dinero, también recibiste comisiones ilegales de mis clientes. Les diste descuentos no autorizados a cambio de sobornos, inflaste precios, creaste facturas falsas y usaste mi confianza, mi nombre y mi empresa para enriquecerte. La sala estaba en shock. Mis empleados miraban a Diego con una mezcla de incredulidad y desprecio. Don Héctor, el chofer que me había alertado semanas atrás, negaba con la cabeza. Diego intentó caminar hacia la puerta, pero Mario Campos se puso de pie. No va a ningún lado. Los 2 agentes de la fiscalía también se levantaron. Uno de ellos habló con voz firme. Diego Salazar, tenemos una orden de aprehensión en su contra por fraude agravado, peculato y falsificación de documentos. Tiene derecho a guardar silencio y a contactar a un abogado. Diego se volteó hacia mí. Sus ojos estaban rojos. Su voz quebrada. Sebastián, hermanos, por favor, podemos arreglarlo. Te devuelvo el dinero, lo que quieras, pero no hagas esto. Me acerqué a él. Lo miré directo a los ojos y dije algo que había ensayado toda la noche. Hermano, esa palabra, ¿sabes cuántas veces la usaste conmigo en estos 20 años? ¿Sabes cuántas veces yo creí que significaba algo, pero no significó nada? Porque un hermano no roba, un hermano no miente, un hermano no traiciona. Diego intentó hablar, pero yo levanté la mano. Tuviste 6 meses para decirme la verdad, 6 meses para admitir lo que estabas haciendo, 6 meses para pedirme ayuda si tenías problemas, pero elegiste robarme, elegiste verme a los ojos cada día y fingir que todo estaba bien. Elegiste sentarte en mi mesa, jugar con mis hijos y seguir robándome. Lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Sebastián, lo siento. Yo no quería.
Las cosas se salieron de control. Necesitaba el dinero. Tenía deudas. Todos tenemos deudas, Diego. Todos tenemos problemas. Pero no todos robamos, no todos traicionamos, no todos destruimos una amistad de 20 años por dinero. Uno de los agentes lo tomó del brazo. Señor Salazar, tiene que venir con nosotros. Diego intentó resistirse, pero fue inútil. Lo esposaron, y mientras lo sacaban de la sala, gritó: Sebastián, por favor, piensa en todo lo que vivimos juntos, piensa en nuestra amistad. Me quedé en silencio, inmóvil, viendo cómo lo sacaban de la oficina, viendo cómo los 20 años de amistad que creí tener con él se desvanecían en un par de esposas de metal. La puerta se cerró, y el silencio volvió a la sala. Raúl, mi contador, fue el primero en hablar. Sebastián, lo siento mucho, no tenía idea de que... Nadie tenía idea, lo interrumpí, porque él era bueno, era convincente, y yo confié en él más de lo que debí. Don Héctor se acercó, me puso una mano en el hombro. Hizo lo correcto, patrón. Ese hombre no merecía su confianza. Asentí, pero no dije nada, porque aunque sabía que había hecho lo correcto, una parte de mí todavía dolía. Esa tarde, Mario Campos me llamó. Sebastián, ya presentamos todos los cargos. La fiscalía congeló las cuentas de la empresa fantasma. Embargamos la casa, y Diego va a enfrentar un juicio penal. Con las pruebas que tenemos, está viendo entre 5 y 8 años de cárcel. También vamos a iniciar un proceso civil para recuperar el dinero. ¿Cuánto crees que podamos recuperar? Con el embargo de la casa y las cuentas congeladas, calculo que alrededor del 70%. No todo, pero es algo. Era algo. Pero no era solo sobre el dinero. Era sobre dignidad. Era sobre justicia. Era sobre mandar un mensaje claro. Nadie, ni siquiera tu mejor amigo, tiene derecho a traicionarte. Esa noche, cuando llegué a casa, Carolina me estaba esperando. Me abrazó, me preguntó cómo había ido, le conté todo. Ella lloró, no por Diego, sino por mí. Por lo que había tenido que pasar, por lo que había tenido que descubrir. ¿Estás bien?, me preguntó. No, le dije con honestidad, pero voy a estarlo, porque aunque había perdido a un amigo, había recuperado algo mucho más valioso, mi respeto propio, y nadie me lo iba a quitar. Han pasado 5 meses desde aquel martes. Diego fue sentenciado a 6 años de prisión. No apeló, no peleó, aceptó los cargos. Su abogado intentó negociar una reducción de pena a cambio de devolver el dinero, pero el daño ya estaba hecho. La casa fue rematada, las cuentas vaciadas, y con eso recuperé 290,000 pesos. No todo, pero algo. El contador Gerardo Ruiz también enfrenta cargos. Está en proceso judicial, perdió su licencia, su despacho cerró. Y Ernesto Villalobos, el cliente que le pagaba comisiones ilegales a Diego, canceló su contrato conmigo. No me importó. No quiero hacer negocios con gente así. Lo más extraño de todo esto es que nadie de nuestro círculo cercano lo defendió, ni sus compañeros de trabajo, ni sus conocidos. Cuando la noticia se hizo pública, todos desaparecieron, porque al final nadie quiere estar cerca de un traidor. Hace 2 semanas recibí una carta de Diego desde el penal. No la abrí. No necesito leer sus disculpas. No necesito sus explicaciones, porque nada de lo que diga va a cambiar lo que hizo. Nada va a devolver los 20 años de amistad que creí tener con él. La guardé en un cajón y ahí se va a quedar. Mis hijos me preguntan por él a veces. Lucas, el mayor, me dijo hace unos días: «Papá, ¿por qué el tío Diego ya no viene a la casa?». Le dije la verdad, de forma simple. Le dije que a veces las personas cometen errores muy grandes y que esos errores tienen consecuencias, que el tío Diego hizo algo malo y que ahora está pagando por eso. Lucas me miró con esos ojos serios que tiene a veces y me preguntó: «¿Tú estás triste?». Le sonreí. «Ya no, hijo, ya no estoy triste. Y es verdad, no voy a mentir. Las primeras semanas fueron difíciles. Hubo noches en las que me costó dormir, días en los que me pregunté si debía haberlo confrontado antes, si debía haber visto las señales más temprano,
si fui ingenuo al confiar tanto. Pero luego entendí algo. No fui ingenuo, fui leal. Y la lealtad no es un defecto, es una virtud. El problema no fue mi confianza, el problema fue su traición. Hoy, mi empresa sigue en pie, más fuerte que antes. Contraté a una nueva persona para el puesto de Diego. Alguien honesto, alguien con referencias impecables, y ahora tengo controles más estrictos, auditorías mensuales, transparencia total. Aprendí que confiar está bien, pero verificar es mejor. También aprendí algo sobre la amistad. Una amistad real no se mide en años, se mide en lealtad, en respeto, en honestidad. Y si después de 20 años alguien es capaz de traicionarte por dinero, entonces esa amistad nunca fue real, fue solo una ilusión. Y las ilusiones, por más bonitas que sean, siempre se rompen. Un hombre no se define por lo que pierde, se define por cómo se levanta después de perder. Yo perdí a un amigo, perdí dinero, perdí años de confianza mal puesta, pero no perdí mi dignidad. No perdí el respeto de mi familia y no perdí la capacidad de mirarme al espejo y saber que hice lo correcto. Porque cuando un hombre descubre que lo están traicionando, tiene dos opciones: quedarse callado y vivir en la mentira, o levantarse y exigir justicia. Yo elegí la segunda, y no me arrepiento. A veces, la justicia llega tarde, pero llega. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de hombres que se levantaron cuando el mundo intentó derrumbarlos. Y déjame saber en los comentarios, ¿desde qué país me estás escuchando? ¿Has vivido algo parecido? Tu historia también merece ser contada. Nos vemos en el próximo diario.